Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de un encuentro que nadie esperaba, un momento cargado de emociones que ha dejado a todos con el corazón encogido. Kerem Bürsin se reunió con la madre de Hande Erçel. Y lo que ocurrió durante esa reunión ha conmovido profundamente a todos los que alguna vez creyeron en su historia de amor. Según fuentes cercanas, el encuentro tuvo lugar en una casa de campo a las afueras de Estambul, lejos de los flashes y las miradas curiosas. Kerem, que había permanecido alejado de la prensa durante semanas, decidió dar un paso que nadie se esperaba, visitar a Aylin Erçel, la madre de Hande, con quien siempre mantuvo una relación muy especial. La noticia se filtró cuando algunos testigos vieron su coche estacionado frente a la propiedad durante más de 2 horas. Según uno de ellos, Kerem bajó del coche con flores blancas en las manos y una expresión que reflejaba mezcla de nervios y nostalgia. En la puerta lo recibió Aylin An, quien no pudo evitar sonreír al verlo. Ambos se abrazaron en silencio durante varios segundos, como si ese gesto fuera suficiente para decir todo lo que las palabras no alcanzan. Ella siempre fue como una segunda madre para mí, habría confesado Kerem más tarde a un amigo cercano. El encuentro no fue casual. Dicen que Hande había estado pasando por un momento complicado, y que Kerem quiso mostrar su apoyo de una forma discreta pero significativa. Durante la reunión, según fuentes, hablaron de los buenos momentos, de las risas compartidas y también de las heridas del pasado. Aylin le habría dicho, Kerem, el tiempo no borra lo que fue sincero. Y yo sé que lo tuyo por Hande siempre lo fue. Kerem, visiblemente emocionado, respondió con voz temblorosa, ella fue mi luz, Aylin An. Todavía lo es, aunque estemos en caminos distintos. Testigos afirman que ambos terminaron la conversación entre lágrimas y sonrisas, con una promesa silenciosa de mantener el respeto y el cariño que siempre existió entre ellos. Horas más tarde, Hande compartió una historia en redes sociales con una frase que muchos interpretaron como una referencia a este encuentro: algunas visitas no cambian el pasado, pero alivian el alma. La imagen mostraba un atardecer junto al mar, algo que sus seguidores rápidamente relacionaron con Kerem. Los comentarios no se hicieron esperar, esto es una señal, todavía hay sentimientos, el amor verdadero nunca desaparece. Personas cercanas a Hande aseguran que, aunque el contacto entre ambos ha sido limitado, ella no pudo evitar emocionarse al saber que Kerem había visitado a su madre. No se lo esperaba. Pero conociendo a Kerem, sé que lo hizo desde el corazón, comentó una amiga de la actriz. Lo cierto es que, desde entonces, Hande se ha mostrado más reflexiva y serena en sus apariciones públicas. Dicen que después de aquella visita, algo cambió en Kerem. Amigos cercanos al actor revelaron que, tras salir de la casa de campo, permaneció varios minutos dentro de su coche, mirando al vacío, como si intentara asimilar todo lo que había sentido. Uno de ellos afirmó que Kerem le envió un mensaje poco después diciendo, a veces no necesitas hablar con la persona que amas, basta con hablar con alguien que le entiende. Esa frase, sencilla pero llena de significado, refleja la intensidad del momento que vivió junto a la madre de Hande. Mientras tanto, en el entorno de la actriz se comenta que la visita provocó una mezcla de emociones. Aunque Hande no hizo ninguna declaración directa, sus allegados notaron un cambio en su actitud. Se le ve más tranquila, más en paz, dijo una fuente cercana. Creo que entender que Kerem sigue respetando a su familia la conmovió profundamente. A veces, los gestos hablan más que las palabras. En los días siguientes, los medios comenzaron a especular sobre un posible reencuentro entre los actores. Algunos periodistas afirmaron haber visto a Kerem cerca del set donde Hande graba su nuevo proyecto, aunque nadie logró capturar una imagen clara. Las redes se inundaron de comentarios de fanáticos que aún sueñan con verlos juntos nuevamente. Si visitó a su madre, es porque todavía le importa, escribió una seguidora. Kerem siempre ha sido un hombre de sentimientos profundos, no da pasos al azar.
Por su parte, Kerem se limitó a compartir en sus redes una fotografía en blanco y negro de unas flores blancas, las mismas que llevó aquel día, con un breve texto: algunas promesas no mueren, solo esperan su momento. La publicación superó el 1.000.000 de me gusta en pocas horas, y los comentarios se llenaron de corazones y mensajes dirigidos tanto a él como a Ande. La actriz, en cambio, eligió el silencio, pero sus gestos hablaron por ella. Durante una entrevista reciente, cuando un periodista le preguntó si creía en las segundas oportunidades, Ande sonrió y respondió con serenidad: creo que el amor verdadero no necesita oportunidades, solo tiempo. Esa frase bastó para que los rumores volvieran a encenderse con más fuerza. Fuentes cercanas a ambos aseguran que, aunque no hay una reconciliación formal, la comunicación entre ellos ha mejorado. Hay respeto, hay cariño y, sobre todo, hay historia, comentó un miembro del equipo de producción. Quizás no vuelvan a ser pareja, pero es evidente que nunca dejaron de ser parte importante en la vida del otro. En un evento reciente, cuando le preguntaron a Kerem si volvería a trabajar con Ande en un nuevo proyecto, él respondió con una sonrisa tímida: si la historia lo merece, ¿por qué no? Hay conexiones que trascienden la pantalla. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como un guiño directo a su excompañera, y una vez más el público se dividió entre la esperanza y la nostalgia. Esa noche, los fanáticos inundaron las redes con montajes, videos y mensajes recordando los momentos más románticos de la pareja. Ellos representan algo que va más allá de una simple relación, escribió una usuaria. Es el tipo de amor que te deja huella, incluso cuando termina. Lo cierto es que tanto Ande como Kerem parecen estar en un momento de madurez emocional. Él, centrado en nuevos proyectos y colaboraciones internacionales; ella, concentrada en su carrera y en su bienestar personal. Pero, aunque la vida los haya llevado por caminos diferentes, el vínculo que los une sigue siendo una de las historias más queridas del mundo del entretenimiento turco. Y mientras el público sigue debatiendo si habrá un nuevo comienzo, las imágenes de aquel encuentro con la madre de Ande continúan recorriendo las redes, recordándonos que, a veces, los amores verdaderos no se olvidan. Solo cambian de forma. Hay cosas que no necesitan ser explicadas, solo sentidas, escribió Ande días después en una de sus publicaciones más enigmáticas. Quizás esas palabras fueron la respuesta silenciosa a ese gesto de Kerem, un recordatorio de que, incluso en la distancia, algunos corazones siguen latiendo al mismo ritmo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y contarnos qué opinas de este gesto tan emotivo. ¿Crees que Kerem y Ande podrían volver a encontrarse en el amor? Te leemos en los comentarios.